Muy buenas tardes. El día de hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla una conferencia que nos va a impartir el doctor Silvino Vergara Nava para el seminario en argumentación jurídica de la Facultad de Derecho de la Fundación de Ministerio Público de Río Grande do Sul, Porto Alegre, al cual fuimos invitados por el profesor Mauricio Martins Reis. El título de la plática va a ser "El interés social lo resuelve todo". Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el apoyo para esta transmisión y muchas gracias a la Universidad en Brasil por la plática que vamos a llevar a cabo, que es en español, pero trataremos de hacerlo lo más claro posible para que tengamos la oportunidad de que todos tratemos de comprender las pocas ideas que pudiéramos desarrollar sobre este tema. En base a este seminario de Derecho, este seminario de argumentación jurídica, que es precisamente referente a la argumentación, hoy que la argumentación jurídica es uno de los elementos más importantes que existen en el debate jurídico, bueno, pues el tema que vamos a desarrollar es que existen ciertos conceptos dentro de la argumentación jurídica que se pudieran decir que son pues más que nada muletillas, entendidas como aquellos conceptos que utilizamos muy repetidamente y que de alguna forma pues todos pudiéramos decir que lo entendemos. Sin embargo, muchas de las ocasiones esos conceptos son conceptos vacíos y que bajo esos conceptos vacíos justificamos muchas cosas. Y uno de los grandes problemas que tenemos en una instancia jurisdiccional es precisamente que los jueces, los tribunales, los altos tribunales, la Corte Suprema en los países de Latinoamérica, pues hemos utilizado el concepto de interés social y pareciera que el interés social lo resuelve todo. Por eso el tema es desarrollándolo en relación con este tópico, en relación a que el interés social resuelve todo. Bajo ese esquema, bueno, pues podríamos iniciar comentando que en los debates públicos, los debates desde los parlamentos, los debates en el Congreso, los debates por los diputados y senadores, van encaminados a que el interés social resuelve todas las problemáticas y todas las contingencias, todos los problemas, todas las litis que se presentan, y eso da como consecuencia que nos quedemos vacíos en la argumentación jurídica. En ese sentido vamos a platicar respecto a estos puntos que son de interés. Primero vamos a platicar por qué es el interés social, vamos a tratar de definir qué es el interés social, qué juego utiliza este concepto de interés social en la argumentación jurídica. Sin embargo, para llegar a estos dos conceptos habrá que considerar que el interés social depende de la visión de cada Estado. Vamos a tener que platicar entonces muy brevemente cuáles son las visiones de Estado. También vamos a tener que entender que el interés social tiene que ver con los poderes de los Estados. Sabemos que no hay un solo poder único, sino que el poder está dividido, y entonces tenemos que saber cuál es ese papel que juega el interés social en los poderes. También vamos a tener que saber y analizar brevemente pues el interés social desde los casos jurisdiccionales, porque no todos los tribunales, no todos los juzgados y desde luego no en todas las sentencias se va a utilizar este concepto de interés social. Para eso necesitamos saber cuáles son los casos jurisdiccionales y sobre esos casos jurisdiccionales pues tratar de definir en dónde se utiliza ese concepto de interés social. Después vamos a llegar a una conclusión en base a lo que estamos platicando, relacionado con el tema de que el interés social desde el punto de vista de la sociología, desde luego que no desde el punto de vista jurídico, se ha entendido que pudiéramos considerarlo dentro de los conceptos adiafóricos. Vamos a platicar un poquito qué es adiafórico, y finalmente pues el problema de que el interés social pues resuelve todo. Entonces, bajo ese sustento pues vamos a entender primero que el interés social, desde el primer punto de los que estamos aquí platicando muy brevemente, el interés social pues va a tener que atender al Estado, pero va a atender a la visión de cada Estado. El problema que tenemos es que así como el interés social nosotros lo entendemos
como una muletilla, es decir, como un concepto muy genérico que pareciera que todos los juristas le entendemos al interés social. A mí me gustaría saber quién de todos los que estamos aquí presentes entiende prácticamente y con toda la claridad suficiente qué se entiende por interés social. Si hiciéramos un examen, creo que yo sería el primero en reprobar para definir qué se entiende por interés social. Y bueno, y eso es lo mismo que sucede con el Estado de Derecho. Todos entendemos qué es Estado de Derecho, pero pareciera que el Estado de Derecho pues es una muletilla. En el fondo el Estado de Derecho pues no representa nada. El Estado de Derecho es un Estado de Derecho democrático, el Estado de Derecho es un Estado de Derecho liberal, el Estado de Derecho es un Estado de Derecho absolutista, el Estado de Derecho puede ser un Estado de Derecho dictatorial, y bueno, pues aquí en América Latina hemos tenido muchos problemas de Estados de Derecho arbitrarios, Estados de Derecho de las décadas de los 70, de los 80, Estados de Derecho totalmente dictatoriales, y que bueno, pues el asunto es que el Estado de Derecho es simplemente una vasija, es un vaso que puede contener muchos conceptos adentro. Entonces, no podemos justificar el interés social con simplemente decir porque así lo pide el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es, por lo tanto, una mera simbología. Y precisamente es una simbología como aquella, y quiero que me disculpen porque no sé hablar alemán, pero aquel concepto que utilizaban los alemanes que estaban por perder la Segunda Guerra Mundial, cuando por perder la Segunda Guerra Mundial pues inventaron, ¿no?, una cuestión meramente simbólica que era un concepto que se llama Wunderwaffe. Wunderwaffe era la bomba maravillosa. Entonces, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, pues los alemanes, a través de sus medios de comunicación, informaron a la población que existía una bomba maravillosa y que con esa bomba maravillosa iban a terminar precisamente con la guerra, y que de alguna manera, pues desde luego ellos iban a ser las personas que de alguna forma, o el Estado que iba a ganar esa segunda Guerra Mundial. El problema es que eso fue simplemente simbólico. El Estado pareciera que es simbólico, porque si nosotros lo vemos desde el ámbito de la sociología jurídica, entendemos que el Estado no puede buscar y no tiene todo el músculo suficiente para que todo aquel que se estaciona en lugar prohibido le imponga una infracción, para todo aquel que tira la basura en un lugar prohibido le imponga una multa, para todo aquel delincuente que lo pueda perseguir, lo pueda procesar y lo pueda llevar a la cárcel. En realidad el Estado hoy es más que nada una simbología, y es una simbología porque la efectividad del Estado y la efectividad del derecho pues son muy débiles ante el número tan grande de delincuencias, ante el número tan grande de infracciones, ante el número tan grande de ilícitos que se cometen. Y bueno, pues el Estado desde ese punto de vista es un Estado simbólico, y ese Estado simbólico hoy ha funcionado, ese Estado simbólico hoy tiene la fuerza suficiente pues para por lo menos mantener esa simbología. Y no obstante esa situación, bueno, pues ese Estado a partir del siglo XVIII pudiéramos decir que es un Estado burocrático, ese Estado burocrático donde lo que está haciendo es justificar su propio interés para mantener su propia existencia, sin importar que de alguna manera existiera la razón por la cual fueron creadas esas instituciones. Es decir, las instituciones tienen un fin y ese fin hoy no se alcanza. Hoy lo que estamos haciendo es que el propio Estado es el fin, y eso da como consecuencia que los actos, las acciones, los hechos que lleva a cabo pues sean nada más para justificar su propia existencia. Entonces, si tenemos un juzgado de lo criminal en primera instancia, y ese juzgado de lo criminal en primera instancia resuelve en contra de una persona, sabemos que hay un tribunal de apelación, y después de ese tribunal de apelación hay un tribunal de segunda o tercera instancia, y todo está estructurado para que precisamente el juzgado criminal siempre falle en contra del delincuente. Pues así como tenemos esto, así tenemos los organismos de derechos humanos. Creamos los organismos de derechos humanos porque sabemos que el propio Estado viola derechos humanos, y entonces justificamos la existencia de los organismos de derechos humanos para que de alguna manera con eso se logre pues establecer una vigencia de un Estado simbólico. Y ese Estado burocrático, pues podríamos decir que hoy con la tecnología, hoy con todos los avances tecnológicos, en realidad es un Estado electroburocrático. ¿Por qué electroburocrático? Porque gracias a los sistemas electrónicos, que hoy tenemos la oportunidad de hacer esta conferencia por este medio,
pero gracias a los sistemas electrónicos, pues hoy sabemos incluso las personas en qué lugar están llevando a cabo sus acciones, en qué lugar depositan sus cuentas bancarias, qué inversiones tienen, qué bienes tienen a su nombre, en dónde tributan, en qué estado viven, en qué posición económica pueden tener. Y bueno, pues hoy ese estado buroelectrocrático pues tendría que ver precisamente con esa función que estamos mencionando. Ese estado, así como lo vemos, no puede justificar, los parlamentos, no podrían justificar un interés social. Si lo vemos desde el punto de vista formal, pues cualquiera que diga es por interés social, o hasta ahorita en este momento, pues no sabemos ni siquiera qué se entiende por ese interés social. Para eso necesitamos precisamente la visión, de los estados. Y pudiéramos decir que a lo largo de la historia existen tres visiones del Estado de Derecho. Hay tres visiones del Estado de Derecho, y una de ellas, y la primera de todas estas, es el Estado liberal. Es decir, el Estado liberal del siglo XVII, del siglo XVIII, que de alguna manera que se fomentó y se fortificó en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Sabemos nosotros que en el derecho no hay inauguraciones y no hay cortes de listón, las épocas se van de alguna manera moviendo de acuerdo a los hechos históricos. Pero bueno, pues el Estado liberal, ¿qué es lo que busca ese Estado liberal? Bueno, pues ese Estado liberal lo que encontraba era que a través de esos principios de la humanidad, esos principios rectores de la sociedad, que se lograron de alguna forma considerar que son perpetuos, que son absolutos, que son principios únicos, bueno, pues a través de esos principios morales logramos encontrar los derechos civiles y los derechos políticos. Los derechos civiles y los derechos políticos que permiten al Estado liberal, que permiten el libre mercado, que permiten un principio de igualdad, que desafortunadamente ese principio de igualdad fue una igualdad formal y no una igualdad material. En ese sentido, desafortunadamente, por ejemplo, en el Estado mexicano tenemos a una persona que es uno de los más ricos del mundo, normalmente está en la posición 1, 2 o 3 de los más ricos del mundo, y tenemos lugares con etnias y con grupos marginados como los tarahumaras, donde pues incluso por la falta de comida se están suicidando. Entonces, ese Estado liberal que generó esas grandes desigualdades materiales por una teórica igualdad formal, pues dio como consecuencia su propio fracaso. No todos están en las mismas condiciones, y bajo ese esquema, pues ese Estado liberal, pudiéramos decir que se fue desquebrajando a partir de la Primera Guerra Mundial. Después de ese Estado liberal que se presentó a partir de la Primera Guerra Mundial, pues dio como consecuencia que se requería de otra función del Estado. Esa extrema pobreza que se generó con el Estado liberal, con las igualdades que no existen igualdades, con la serie de igualdades formales que, lejos de una igualdad formal, lo que se fomentó es una desigualdad material, pues dio como consecuencia el nacimiento de otro tipo de Estado. Tenemos entonces la primera visión, que es el Estado liberal, la segunda visión, que es el Estado de bienestar, y ese Estado de bienestar, o como todos le llamamos Estado social de derecho, pues sabemos que ese Estado social de derecho nació prácticamente por dos constituciones: la Constitución alemana de Weimar en Alemania en 1919, y la Constitución mexicana, la Constitución de 1917, que aún está vigente a pesar de que ha tenido muchas reformas. Bueno, pues esta Constitución mexicana sigue vigente y es una de las constituciones que a nivel mundial implementó, después de una revolución mexicana que fue de las revoluciones más sangrientas que se han dado en el siglo XX en toda América Latina. Bueno, pues después de esa revolución tan sangrienta que se dio en América Latina, bueno, pues se promulgó la Constitución del 17. Esa Constitución del 17 que implementa derechos sociales, la Constitución de Weimar en Alemania, que en 1919 también reconoce derechos sociales, y entonces, bueno, pues hoy ya no interesaban tanto, en este momento ya no interesan tanto los derechos de igualdad, los derechos de libertad, los derechos de libertad de empresa, sino aquí lo que interesa más que nada es prácticamente los derechos a la salud, derechos a la vivienda, derecho al empleo, que es distinto al derecho al trabajo. Derecho al empleo es la posibilidad que tenga yo de conseguir un trabajo, de conseguir un empleo, y si yo no puedo conseguir un empleo, pues es causa imputable al Estado.
Por eso existen en Europa y en algunos países de América Latina, existen las pensiones de desempleo, porque es causa imputable al Estado el que no pueda yo contar con un empleo. Entonces, esa visión de Estado de bienestar, donde propiamente, si lo dijéramos desde el punto de vista religioso, pues diríamos en broma que tendríamos, gracias a ese estado de bienestar, casa, vestido y sustento. Y esa casa, vestido y sustento la logramos precisamente a través de ese estado de bienestar. ¿Qué pasó con ese estado de bienestar? Bueno, pues ese estado de bienestar hoy, por lo pronto, en América Latina, lejos de ver los problemas que existen en Europa, en América Latina han generado, pues por un lado, un problema de exigibilidad de sus derechos sociales. Hoy todos los libros que encontramos en América Latina relacionados con los derechos humanos, vemos que el gran problema de estos es hacerlos exigibles, y por lo tanto, pues algunos autores le llaman a estos derechos sociales del derecho del medio ambiente sano, el derecho al empleo, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a lo que viene siendo la alimentación. En algunas constituciones, como la Constitución de Argentina, que habla del derecho al vestido, bueno, pues todo esto lo vemos en realidad como normas de papel. Creamos constituciones ilusionistas porque nunca son efectivas, porque sabemos que en las instancias jurisdiccionales, y por eso el tema con el tema de la argumentación jurídica, bueno, pues porque en las instancias jurisdiccionales pues no podemos hacer exigible el derecho al vestido, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, y bueno, pues lo que genera es que hoy tenemos un gran problema en la exigibilidad de estos derechos sociales. Por otro lado, este estado de bienestar en Europa pues generó lo que se le llama, y que lo que toman muchos, sobre todo sociólogos del derecho, le llaman el panglacionismo. ¿Qué es el panglacionismo? Bueno, el panglacionismo es algo que decimos que es maravilloso, algo que es totalmente ilusorio y que finalmente no se va a llevar a cabo, es insuficiente. El Estado no va a poder otorgar todos los derechos de bienestar. El Estado, ya vimos con los problemas en Portugal, los problemas en Grecia, los problemas en España, hoy los problemas incluso en Dinamarca, que ya dejó de ser un estado de bienestar. Bueno, pues en esos países ese estado social de derecho ha desaparecido porque se vuelven derechos inagotables, exigencias inalcanzables que dan como consecuencia pues un fracaso a este estado de bienestar. Sin embargo, pues tenemos dos visiones del Estado de Derecho: el Estado que podríamos decir de seguridad jurídica. Desde el punto de vista jurídico le podríamos llamar el Estado de seguridad jurídica, que es el Estado liberal; el Estado de seguridad social, que es el Estado que otorga estos derechos sociales, ¿sí? Y que bueno, pues desafortunadamente este Estado no pudo resolver todos los problemas que encontramos. Al contrario, pareciera que el estado de bienestar lo que generó, lejos de respetar la dignidad de las personas y lejos de respetar los derechos de las personas, en realidad lo que protegió este estado social de derecho es generar que los ciudadanos se vuelvan clientes del Estado. Y entonces hoy vivimos un clientelismo donde vemos cómo la extrema, y desafortunadamente la extrema pobreza y los pobres de América Latina tienen que formarse a cambio de un voto electoral, tienen que formarse para que les den una despensa o les den alguna ayuda económica. Ese estado de bienestar es imposible que se cumpla, y por lo tanto, bueno, pues a partir de la década de los 70s, sobre todo con el cambio a nivel mundial en 1979 y 1980 con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, dio como consecuencia un cambio en cuanto a esa visión del Estado. Dejamos al Estado liberal, pasamos al Estado social de derecho y por último pasamos al Estado de seguridad pública. Y el Estado de seguridad pública, bueno, pues habla precisamente de ese Estado que nació después de la Segunda Guerra Mundial, en la época de la Guerra Fría, que todos conocemos que en esa época el gran problema que ya se superó, entre comillas, pudiéramos decir que era quién es el que aprieta primero el botón para tirar una bomba atómica. Y por lo tanto, pues entonces en ese estado de seguridad pública sabemos que hay riesgos generalizados, y esos riesgos generalizados son precisamente, si no son la alta delincuencia, son los terroristas, si no es la guerrilla, si no es el comunismo, y siempre estamos tratando de buscar y justificar la existencia de este estado de seguridad pública. Por eso ese estado de seguridad pública se le llama la sociedad del riesgo para algunos autores, como el alemán Ulver Beck, que hace mención de la sociedad del riesgo.
algunos otros pues le llaman la sociedad del consumo, ¿no? La sociedad del consumo, porque precisamente hoy lo que estamos consumiendo es seguridad. Hoy todo el mundo compra un celular para tener la posibilidad de comunicarse inmediatamente con sus seres queridos. Hoy todo el mundo contrata una alarma para su vehículo, todo el mundo contrata mayor seguridad, y entonces, bueno, pues hoy pareciera que la sociedad está sumida en ese consumismo. Y para otros autores también le llaman la sociedad líquida que precisamente hoy todo es, nada es permanente, todo pasa de moda muy fácilmente. Hoy si tenemos nosotros el último celular de moda, sabemos que mañana ya ese celular ya pasó de moda, y si compramos una computadora o un equipo de video como el que tenemos hoy, pues resulta que mañana ya hay un equipo de video mucho más desarrollado que el que tenemos. Entonces, nada es permanente, las teorías no son permanentes, y somos una sociedad que desafortunadamente hasta con los archivos electrónicos no vamos a dejar permanencia, y eso habría que ver nada más el periódico El País, que es el periódico español, que se publicó hace 15 días, una columna donde decía que precisamente todos los archivos electrónicos de esta época de la humanidad, pues hay el alto riesgo de que se pueda perder toda esa información. Mientras tenemos esa sociedad que le llamamos de seguridad pública, ese estado de seguridad pública, donde lo que estamos haciendo pues es justificar ante la impotencia de otorgar derechos sociales, pues lo que estamos haciendo es justificar un estado en base a este tiempo de la posmodernidad, en lo que para que encontremos otra cosa, en lo que encontramos una solución de otra cosa y buscamos una respuesta que nos dé la vigencia de ese estado, pues entonces buscamos una forma de justificar la existencia de este estado. Y entonces lo que nos puede otorgar el estado pues únicamente es seguridad pública. Ya no nos va a otorgar servicios médicos, ya no nos va a otorgar servicios de educación, servicios de deporte, sino lo único que nos va a otorgar es propiamente un servicio de seguridad pública. Habría que ver que la seguridad pública no es un derecho, y eso ya lo comentaremos después en el tema de la argumentación de los intereses, del interés social. Pero nos basamos en este estado de seguridad pública bajo el principio en latín, si te protejo te exijo, ¿no? Entonces, si te protejo, pues te estoy exigiendo un control, si te protejo te exijo que lleves a cabo una conducta determinada, o si te protejo en materia fiscal, te exijo que pagues tus contribuciones. El problema de este estado de seguridad pública es que se trata de un estado vigilante. Recordemos precisamente el panóptico de Bentham, de los primeros positivistas, que Bentham lo que hizo, y Jeremy Bentham, ustedes mejor que yo lo saben, pues Bentham lo que hizo fue establecer el panóptico, es decir, una cárcel preparada precisamente para poder de alguna manera vigilar a todos los reclusos. Y a los reclusos se les puede vigilar, pero ellos no saben que se les puede vigilar, de tal forma que el recluso, que sabe que en todo momento lo están vigilando, pues vive en una presión mucho mayor, porque no sabe ni quién lo vigila, a qué hora lo vigila, quién lo vigila y para qué lo vigila. Bueno, pues hoy precisamente el estado de seguridad pública lo que ha generado es un estado donde a todos sus ciudadanos los está vigilando permanentemente, y los vigila permanentemente a través de controles de pasaportes, a través de controles fiscales o tributarios, a través de controles de seguridad social, a través de controles clínicos, y bueno, y a través de estos medios como los bancos, sobre todo los sistemas bancarios, porque resulta que hoy hasta un simple trabajador tiene que contar con una cuenta bancaria. Bueno, pues estamos bancarizando todo precisamente para mantener este estado de seguridad pública. Pero ese estado de seguridad pública necesita vivir mientras exista un enemigo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos inventado enemigos. En esta lámina tenemos que pues siempre hemos estado tratando de buscar enemigos. Anteriormente eran los comunistas, después pasó a ser los socialistas, luego fue los terroristas, los migrantes, los narcotraficantes, y hoy en la región pues sabemos de la delincuencia organizada y sobre todo de los migrantes y los narcotraficantes. Entonces el Estado trata de justificar las